Para mí es un privilegio poder celebrar con ustedes el 132 aniversario del natalicio del líder social más destacado que ha tenido México en su historia. Lamento, sí, me llama la atención y quiero dejarlo de manifiesto, que los señores y señoras legisladoras, los anfitriones de esta casa, brillen por su ausencia, así como la televisión del Congreso y los medios. Parecería que a nuestros actuales legisladores no les interesa la historia, y esto es terrible porque quien no conoce la historia no puede comprender al país, ni puede legislar, ni puede actuar para sacar adelante los gravísimos problemas que enfrentamos en nuestro presente. Entonces quiero dejar sentada esta ausencia y empezar a reflexionar con ustedes. Les voy a pedir perdón por la voz, porque he tenido una bronquitis y entonces voy a tener una voz un poquito desagradable, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo. Perdón. Decía yo que Zapata es sin duda el líder social más destacado de la historia de México. De hecho, hay dos personajes únicos en nuestra historia que se han convertido en símbolos no solo nacionales, sino internacionales. En el siglo XIX, Benito Juárez, símbolo de la laicidad y de la defensa de la soberanía nacional frente a la intervención extranjera. Y por esto se le dio por parte de las legislaturas de Colombia y de República Dominicana el llamamiento de Benemérito de las Américas. Y en el siglo XX, Emiliano Zapata es un símbolo nacional e internacional de la defensa de los desheredados, de la defensa del campo, de la lucha agraria. Tengo entre mis fotografías más preciadas una fotografía del Ponte Vecchio en Florencia, donde tiene a todo lo largo y ancho "Viva Zapata". Sin embargo, se ha dicho, y es como un lugar común, que el movimiento zapatista, Zapata mismo, pues era un hombre de poca cultura, que su interés y el proyecto de su revolución fue localista y que por lo tanto carecía de un proyecto nacional. Si nosotros leemos las cartas de Zapata, los manifiestos de Zapata, y vemos además todo lo que significó este movimiento para la Revolución Mexicana, podemos constatar que esta afirmación, este lugar común, carece totalmente de verdad. En efecto, tenemos que ver cómo surge el movimiento de Zapata, y hay que recordar que sí, surge de un problema local en Anenecuilco, de cómo habían sido despojados de sus tierras los campesinos indígenas morelenses desde tiempo inmemorial, inclusive antes de las leyes de reforma. Esto es muy importante destacarlo porque en la historiografía neoconservadora, tan de moda en nuestros días, se le ha tratado de achacar a la reforma liberal todos los problemas de las comunidades indígenas de nuestro país. Sin embargo, como hemos podido constatar en varias tesis que se han hecho específicamente sobre la situación de Morelos, ahí nunca entró en vigor
la ley Lerdo, por ejemplo, y tenían los problemas de tierras desde antes de que se diera la reforma liberal. Hay una carta muy interesante que Zapata le escribe a que fuera su secretario, Robles o Robledo, como le decían, en donde refiere el porqué de su lucha, por qué se lanza a las armas. Esto es muy interesante. Él dice que él y sus antepasados, como además ya lo escuchamos en la anécdota que nos acaba de referir, él y sus antepasados habían luchado con la ley en la mano para que se les regresara lo que era de ellos, pero que no se les hizo justicia. Los poderosos no les hicieron caso y entonces no había otra forma que tomar las armas. Sabía que se les iba a llamar bandidos, etcétera, como en efecto hizo la prensa, acabando por darle a Zapata el nombre de la Tila del Sur. Ciertamente la esencia del movimiento de Zapata y de los zapatistas está en el plan de Ayala, y de ahí me gustaría destacar algunos aspectos. El plan de Ayala, que surge contra Madero, curiosamente, a las 3 semanas de que Madero toma posesión, porque Zapata se siente traicionado por ante el acoso que había sufrido por parte de los ejércitos porfiristas en el interregno, en el periodo, en el interregnato de Francisco León de la Barra. Entonces, en efecto, acababa de tomar posesión y a las 3 semanas está lanzando el plan de Ayala, y desde luego es mucho más duro con Madero que con Díaz, lo cual realmente parece desproporcionado, y solo lo entendemos cuando vemos que se siente que ha sido traicionado por alguien que había mencionado en el plan de San Luis el tema agrario, que por eso Zapata se había unido al movimiento y que después no hizo lo que esperaba que hiciera. Es más, hizo algo que fue prácticamente ofensivo. Madero le ofreció un buen rancho a Zapata, considerando que con eso ya pagaba sus servicios a la revolución política que él había encabezado, y que fue justamente Zapata el que le dio el contenido social. Y Zapata le responde que no entró a la revolución para hacerse hacendado, sino para regresarle al pueblo lo que se le ha quitado, y que si en algo vale es por la confianza, fíjense, confianza, y aquí vamos a estar haciendo muchas alusiones al presente, porque tiene una vigencia inmensa el pensamiento zapatista. Confianza que desde luego los actuales gobernantes no tienen de la ciudadanía porque no se la han ganado, más bien se han ganado todo lo contrario. Y eso es lo que dice Zapata que es su único valor, la confianza que le tiene su pueblo. Hace en 15 artículos en el plan de Ayala todo el programa de lo que va a ser el plan para recuperar a la patria, para recuperar las tierras, que se pueden reducir en 3 principios fundamentales: expropiación de tierras por utilidad pública, confiscación de bienes del enemigo, y aquí citan al Gran Juárez, que precisamente van a hacer lo que hizo el Gran Juárez al quitarle sus bienes al enemigo, que era el clero político, y que ellos seguirán las normas que Juárez planteó. Y la restitución, que es el fin último de todo este proceso, la restitución de tierras a todos los que se les había despojado. Por lo tanto, está planteando que el problema, y en esto coincide con Andrés Molina Enríquez y con otros teóricos que estudiaron los problemas nacionales, los grandes problemas nacionales, era el campo. Hay que recordar que en ese momento el campo,
el campesinado es el grupo mayoritario del país. Entonces, el problema nacional que está planteando aquí, que es el mismo que tenemos hoy, la concentración de la riqueza y la multiplicación de la pobreza. Hay, en fin, todos los artículos, vale la pena releerlos siempre. Encuentra uno nuevos matices cuando los relee. Hay que recordar el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo, donde se plantean los límites a la propiedad y el reparto que se haría de tierras, y la intransigencia, que eso es una característica fundamental del zapatismo, intransigencia frente al poder.